Dios no manda inundaciones, ni guerras, ni terremotos, ni volcanes, ni tormentas, ni rayos, ni lluvias. Dios no enloquece ni destruye civilizaciones, ni grupos étnicos, ni ciudades. A Dios no le interesan los campos de batalla. Él no tiene enemigos a los cuales haya que matar. Los infieles, los creyentes y todo lo demás son posicionamientos del ego humano. Incluso los seres humanos sensibles están más allá de tales pequeñeces mentales y de sus juicios. A Dios no le preocupa que alguien crea en Él o no. Sin embargo, las consecuencias serán bien diferentes. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Hola Jordi, hola Miguel. Hola. Hoy estamos con un libro que ha tenido, El ojo del yo, un libro que ha tenido los elogios más grandes de Hopkins, una síntesis, y estamos con sus editores y yo creo que con una de las personas que conocen más al doctor Hopkins, El ojo del yo. ¿Cómo queréis empezar en esta gran síntesis de Hawkins? Bueno, hay muchos temas que se tratan aquí, hay temas muy interesantes. Podemos empezar quizá con el primero, es el tiempo, el espacio, las limitaciones y el tránsito. Él habla muy bien del tránsito entre el nivel 400 y el nivel 500, el nivel de la ciencia, hasta dónde puede llegar la ciencia y qué es ir más allá de la ciencia y entrar, digamos, en el ámbito de la espiritualidad, en el campo del amor, de la paz, etc. Una de las cosas más interesantes al hablar del espacio-tiempo es cuando habla del tiempo como que el tiempo en realidad no existe, el tiempo es una creación de la mente, la secuencia de sucesos es una secuencia de movimientos mentales, es una secuencia perceptiva en la captación de las cosas. Es decir, el uso que nosotros hacemos de la mente, el uso de la mente concreta, nos lleva a captar las cosas secuencialmente y de alguna manera a extraer de ahí la existencia del tiempo, como esa secuencia lineal donde ubicamos acontecimientos, tenemos un pasado, tenemos un futuro. El pasado tiene que ver, digamos, con aquello que no quedó completo, donde se quedan las imágenes grabadas de aquello que no pudimos completar en el instante, en el momento, y esas imágenes se proyectan al futuro. Entonces, esto es lo que crea la secuencia del tiempo y tiene que ver particularmente con cómo los seres humanos utilizamos la mente concreta a base de imágenes y también la medida en que la experiencia no es completa, deja una huella y en ese dejar una huella, digamos, queda el pasado que luego con el proceso mental lo proyectamos al futuro, proyectamos un futuro igual al pasado y este es el proceso de creación de tiempo en la mente humana. Entonces, bueno, es muy interesante entender esto, ¿no? Él dice, en la realidad no hay tiempo, el tiempo es una creación específicamente de la mente humana. Los animales no viven en el tiempo, viven en el presente, el resto del universo vive en el presente. Somos los humanos los que vivimos en esta secuencia temporal. De hecho, en las experiencias cercanas a la muerte, en los estados expandidos de conciencia, una de las características es esta, es el no tiempo, ¿no? Es como que al subir
al ir subiendo de vibración, ¿creéis que el tiempo pierde fuerza? Que este ojo que interpreta la realidad, que nos distorsiona, es como que cada vez distorsionará menos. Es decir, la gente de más baja vibración vive con más prisa. Sí, sí. Casi podría decir así. Sí, lo que podemos decir es que el tiempo es función del pensamiento, de la cantidad de pensamientos que tenemos. Y esto es relativamente fácil de comprobar. Cuando se entra en estados meditativos, estados más de silencio, no hay esa secuencia temporal tan clara. Y en la medida que el silencio es muy profundo, se puede decir prácticamente que no pasa el tiempo. El tiempo es la secuencia de la mente humana, de la sucesión de pensamientos. Y efectivamente, como dices, a medida que asciende la vibración, se va entrando en quietud, en estados progresivos de quietud, y hay estados de quietud en los que realmente no se mueve nada. Al no moverse, no hay tiempo. Se puede decir también que el tiempo, según la física, es relativo al movimiento. En la medida que no hay movimiento, no hay tiempo. Sí, Sí, realmente en el mundo inconsciente el tiempo no existe, ¿no? Pero, o sea, lo que ocurrió en el tiempo lineal, en el pasado del tiempo lineal, que es una invención, está ocurriendo exactamente ahora. Y lo que pasará en el futuro está ocurriendo ahora. No hay pasado, no hay tiempo lineal. El tiempo lineal es una invención del ego para crear un espacio donde pensar y proyectar la culpa afuera. Eso sería otro tema de conversación muy interesante, porque es decir, el tiempo lineal, pasado, presente y futuro, es una invención del ego absoluta. En el mundo real, incluso no hace falta ir a Hawkins en cualquier estudio de psicología mínimamente profundo, cualquier trauma de la infancia está actuando en el presente, en el adulto, exactamente igual que cuando ocurrió en la infancia, ¿no? O sea, inconsciente no hay un pasado, hay un futuro. Las cosas son o no son. De todas maneras, centrándonos en el libro, a mí me gustaría un poquito, este libro, el prólogo como empieza es impresionante, porque empieza él diciendo de que está años de lucha hasta llegar a una profunda y negra desesperación, ¿no? Y es en ese momento el que pide, si existe un Dios, a él le pido ayuda, ¿no? Y a partir de aquí ya nos empieza a hablar de la presencia, ¿no? Es otra experiencia totalmente diferente. O sea, que llega a un momento de negrura y desesperación absoluta. Ahí es cuando pide a un Dios si existe, que tampoco se lo cuestiona de alguna manera, y entonces ahí empieza la presencia, ¿no? Y entonces yo lo que encuentro impresionante de Hawkins y de este libro, y Miguel lo sabe, es que hablar de un estado de iluminación o de altísimas frecuencias o de altísimos niveles de estado de conciencia es muy difícil. Sin embargo, él tiene la capacidad de usar las palabras y conducirte con la limitación que tienen las palabras y la gramática, de irte llevando poco a poco a una experiencia más mística, más sublime, más de iluminación, ¿no? Y esto realmente muy pocos autores logran llevarte a esa experiencia o acercarte, sino llevarte, porque es muy importante, esa experiencia es personal de cada uno, no hay nadie fuera que te la vaya a dar, ¿no? Luego más adelante hablaremos del tema de gurús, maestros, todas las cosas que dice gente que hace, pues la pirámide, bueno, en fin, todos los rituales que se suelen hacer y que en el fondo no hay que buscar fuera, tú ya lo tienes dentro, ¿no? La experiencia de Dios. Pero bueno, eso ya no nos adelantemos. Lo que yo creo que es impresionante es desde el estado de máximo sufrimiento, de máxima desesperación, negrura, él cómo hace este proceso hacia la iluminación, y nos lo cuenta de una manera que yo creo que pocos autores lo han contado, porque es muy difícil explicar eso y que se entienda de alguna manera, ¿no? Sí, esto es muy interesante, ¿verdad? Cuando él habla de este mapa de la conciencia, de la escala de la conciencia,
insiste muchas veces en que se pueden dar estos saltos de conciencia. Se puede saltar de los estados de mayor desesperación a estados altísimos, ¿no? A estados relacionados con la voluntad de Dios, estados de 800, de 850, o estados de amor en 540, en 600. Entonces, es muy interesante la perspectiva que esto nos da sobre el mapa de la conciencia, ¿no? El mapa no es algo que se hace paso a paso, sí se puede tener ese proceso, progreso evolutivo poco a poco, pero también es posible dar saltos y en particular marca esta posibilidad de dar enormes saltos de conciencia, particularmente cuando se está en estados de desesperación y la persona está dispuesta a ceder, a rendirse, a ponerse totalmente en manos del universo o en manos de lo divino. Ese es el momento en el que puede ocurrir una iluminación repentina, puede haber un ascenso desde un nivel muy bajo hasta los niveles más altos. Y una de las cosas que el doctor Hawkins le gusta decirnos es que tenemos que estar preparados para los niveles altos. Una de sus funciones, una de sus misiones era prepararnos para los niveles altos, para que no nos pillen por sorpresa, por así decirlo, ¿no? Para saber que se pueden dar esos saltos y que si nosotros nos enfrentamos a esa experiencia, sepamos que esto puede ser así, no lo tomemos mal, tengamos la serenidad de estar serenos, de pedir ayuda y podamos avanzar, podamos, digamos, dejarnos impulsar a esas experiencias de vibración muy alta. ¿Y cómo? Lo reconoce y insiste varias veces que esto es una de sus puntos, de los puntos de enseñanza importantes para él. Sí, sí. Y vosotros, una pregunta, ¿y vosotros cómo os preparáis? ¿Cómo os preparáis vosotros con estos saltos? Vamos a vosotros, a Miguel y a Jordi, ¿cómo os preparáis para estos saltos? Porque a veces a mí me da la impresión que soy como una cerilla, ¿no? No, yo no personalizaría, no creo que sea el caso personalizar, porque es un tema... No, pero yo sí entiendo la pregunta totalmente, Javier, pero yo seguiría un poco al hilo de lo que decía Miguel. Nos lo cuentan esto, hay muchos autores que lo cuentan, que de repente un estado alto de frecuencia o de iluminación te puede asustar y no saber cómo gestionarlo, ¿no? Sería lo mismo, muchos, no sé quién decía que es como que un ciego y de repente recupera la vista delante de un foco delante de la luz del sol, ¿no? Pues eso te puede dañar, ¿no? No sabes cómo gestionar. Por eso, por ejemplo, volviendo al curso de milagros, hay muchos pasajes en los que te dice que Jesús, simbólicamente hablando, por supuesto, Jesús te lleva de la mano en todo este proceso, ¿no? Porque sí suele haber, y lo explica en el manual del maestro, momentos donde se pase miedo y donde no sepa gestionar. De hecho, Hawkins se le manifestó mucho en molestias físicas y problemas físicos, tuvo muchísimas cosas y no sabía cómo gestionarlo a nivel del cuerpo, ¿no? Porque es otra frecuencia, otra vibración muchísimo más alta, ¿no? Y él lo cuenta muchísimo en todos sus libros, ¿no? Cómo cuesta gestionar esto. Pero bueno, es lo que decía un poco Miguel, hay que entender, por eso es bueno tener a alguien que te lo explique. Un gurú, un maestro no te va a iluminar, te vas a iluminar tú solito, pero un maestro, un guía, te puede ayudar a decirte cómo hacerlo o por dónde tirar. O si, que es más fácil que veas una puesta de sol en un sitio que no hay árboles ni nada que te lo tape. Si intentas ver una puesta de sol o una salida del sol dentro de una habitación cerrada es más difícil. Entonces, un gurú, un maestro, te puede ayudar a cómo tú tienes que hacer el proceso, pero nunca va a hacer el proceso por ti. Me acuerdo en la época de New Age que había, sobre todo en India, no vamos a citar nombres, lugares donde te daban el conocimiento, no sé si os acordáis, que ibas, te imponían las manos, unos gurús te daban el conocimiento, ¿no? Y pagando mucho dinero, por cierto. Eso no es lo pasado. Hoy en día eso ya no existe y ya se sabe que es un proceso de cada uno.
porque no hay nadie más. Esa es la verdad, Javier. No se puede hacer una transfusión, ¿no? ¿Cómo haces una transfusión de sangre? Sí, pero a mí me gustaría añadir sobre lo que ha dicho Jordi, que ya lo ha apuntado, pero me gustaría insistir en la idea de que generalmente hay una guía, uno establece una en su trabajo, en su práctica, en su sadhana, uno va estableciendo una vinculación con una guía. Entonces, en esos momentos, normalmente la intuición te lleva. Normalmente hay una intuición que te dice, te está pasando esto, estás pasando por aquí. Y de hecho, es una parte de ti mismo la que te habla. Para mí es directamente la intuición. La intuición te habla directamente y te dice, te explica, te tranquiliza. Para mí, es muy importante estar en contacto con la propia intuición, y los verdaderos maestros siempre llevan ahí, siempre llevan a fíate de ti mismo, fíate de tu intuición y fíate durante el trabajo que haces, fíate de esa conexión interna que vas estableciendo. Tanto si esta es una figura como la de Jesús o como el Espíritu Santo, María Magdalena, quien sea, como si no utilizas ninguna figura. Básicamente, fíate de tu propia intuición y de que tu intuición te llegará y sabrá hablarte en el momento preciso, ¿no? De hecho, por ejemplo, el doctor Hawkins habla de que en el momento crucial a él le vinieron las enseñanzas de un maestro zen con el que había estado. Y es muy interesante la manera en que las enseñanzas de los maestros, cómo podemos llevarlas inscritas. Él lo explica muy bien porque dice, cuando estás en presencia de un maestro que tiene una vibración muy alta, digamos que esa vibración alta se graba en tu aura. Esas informaciones que te transmite se graban en tu aura y puedes acceder a ellas, pueden venirte en forma de intuiciones en el momento que las necesites. Es como si tuviéramos, las informaciones estuvieran más bien en el cuerpo mental o en el cuerpo energético, por así decirlo, y no están en el consciente, pero en un momento de necesidad sí que pueden acceder al consciente a través de la intuición. Sí, sí, esto es totalmente así. Y como decíamos y comentaba Miguel, el proceso de iluminación o de despertar es un proceso interno tuyo, depende de ti, no depende de nadie, pero sí pueden influenciar personas. La presencia, que luego hablaremos de la presencia, que habla en el capítulo 10 de la naturaleza de Dios y de la presencia. Ha habido gurús, y él lo nombra muchas veces, Ramana Maharshi, que en India era una chala, que muchas veces no hablaba, no decía nada, simplemente era su presencia la que contagiaba, entre comillas, a los presentes, ¿no? Era su presencia. De hecho, hay una anécdota que dice que él no quería hablar. ¿Hablar para qué? Las palabras no sirven para nada. Y una vez le pidió a su madre que por favor hablara, ¿no? Porque tenía que hablar ya, porque que le dijera algo, ¿no? Hola mamá, te quiero, o algo así, ¿no? Entonces él habló, pero se decía, ¿hablar para qué? Entonces él, y con la presencia, Ramana Maharshi, él respondía, evidentemente, cuando se le hacía mucha gente, buscadores, investigadores iban allá y le hacían preguntas y él contestaba, pero hay épocas que decía que no había respuesta, que no había nada que contestar. Entonces es esto que hay maestros, hay gurús, también ha habido mucho engaño, pero hay maestros y hay gurús que sí, con su presencia, de alguna manera, nos contagian, por decirlo de alguna manera, y nos ayudan en ese proceso, ¿no? Y eso es muy interesante. Sí, muy bien. Bueno. Mira, hay un tema muy interesante en este libro que me gustaría tocarlo porque me parece muy relevante, y es la diferencia entre religión y espiritualidad. Sí, en este libro hay toda una sección en la que entra en los errores de la religión, que han sido básicamente centrarse en la culpa, centrarse en el miedo, centrarse en la autoridad externa, centrarse en la necesidad de un intermediario, y cómo ahora mismo hay todo un movimiento que está eligiendo la espiritualidad separada de la religión,
se está entendiendo, se está aprendiendo que el camino espiritual no tiene por qué ser una religión. Puedes tener conceptos religiosos y un contexto religioso, ideas religiosas, pero la espiritualidad es el momento en el que tú emprendes un camino directo a Dios. Es tú hacia Dios o tú hacia la trascendencia o tú hacia el amor sin intermediarios. Digamos que la religión ha favorecido esta idea de se necesitan sacramentos, se necesitan ceremonias, se necesitan intermediarios y se ha insistido mucho pues en todo esto, en la limitación humana, en el valor del sacrificio, en el pecado, en la negrura de la culpa, en la impotencia del ser humano. Digamos que todo esto está siendo cuestionado masivamente. Estamos en un momento muy interesante a nivel evolutivo porque hay un enorme cuestionamiento de todo esto y sobre todo del arma del miedo, ¿no? Yo de niño y de adolescente y de joven todavía estaba vigente este arma del miedo, de la amenaza del infierno, y esto justo es en este tiempo que está cambiando, ¿no? Cuando los papas están dando nueva doctrina de el infierno está vacío, y es muy importante, digamos, darnos cuenta de cuando la voz religiosa intervienen personas autoritarias y se valen de medios como el miedo, como la culpa, como la limitación humana, etcétera, todavía para inculcar ideas mediocres, ideas de miedo. Cuando ya estamos saliendo a un ambiente, a un entorno donde podemos entender que la conexión con lo divino es directa, porque tal como dijo Jesús en los evangelios y como dicen ahora todo el mundo, la divinidad está dentro de nosotros. Simplemente tenemos que desplegarla, tenemos que desarrollarla, tenemos que alcanzarla o manifestarla, como que queramos decirlo. Pero este enorme cambio de paradigma de la religión a la espiritualidad es un punto clave, es un punto fundamental, porque está haciendo que cientos de miles de personas estén entrando en el camino. Sí, de hecho, todo el primer capítulo, ¿no?, es la presencia de Dios, y una parte, y la segunda es el proceso espiritual, y el tercero, el sendero de la conciencia. Y dentro de este mismo, dice, más allá de la casualidad, unas páginas, ¿no?, donde antes de hablar de la conciencia superior, dice, quizá no hay tanta casualidad como nos creemos. La casualidad no existe en absoluto. Pero al hilo de lo que comentaba Miguel sobre la idea de Dios, aquí el capítulo 10 es la naturaleza de Dios. Creo que es fundamental este capítulo. Lo que comentaba Miguel de religión, espiritualidad. La religión es delegar en alguien tu proceso personal. No hay nadie porque es un proceso íntimo tuyo. Lo que pasa es que en el mundo humano se ha utilizado el poder del miedo para crear religiones de muchísimos tipos y ahí lo vemos, en el mundo están, ¿no? Se han utilizado para controlar, para tener el poder y para nada más, y no tienen nada que ver con Dios. Y han creado un Dios castigador, vengativo, desde dioses bíblicos, Yahvé, hasta otros dioses que castigan. Y Dios no tiene nada que ver con todo esto. A veces le a la gente quiere decir una definición de Dios. No se puede definir a Dios. Se puede decir lo que no es, pero no lo que es. Simplemente Dios es. Entonces, nos explica aquí la naturaleza de Dios o las cualidades de la divinidad, dice concretamente David Hawkins, te explica lo que no hace Dios. Entonces, si vas quitando todo lo que no hace, que es lo que hacemos nosotros mal, entonces se va quitando lo malo y al final queda lo bueno, que es absolutamente la presencia, lo que hablábamos antes, ¿no? La quinta esencia, ¿no? Y entonces dedica muchas páginas y todo un capítulo a explicar la naturaleza de Dios. Dios, como no tiene percepción, nosotros aquí funcionamos el sistema de pensamiento del ego con la percepción, ¿no? Entonces percibimos, proyectamos, proyectamos la culpa fuera porque no la podemos guardar dentro inconscientemente, la sacamos fuera. Y entonces, de alguna manera, ese proceso de percepción no existe en la divinidad, ¿no? No existe. Es la
es la ausencia de todo lo que hacemos aquí. Y aparte, es aquello, ¿no? Sin tiempo, ¿no? Simplemente es la ausencia de todo lo que hacemos, ¿no? Precisamente todo lo que hacemos aquí lo hemos creado para escaparnos, para escaquearnos porque teóricamente el ego ha matado a Dios, ¿no? Hemos asesinado a Dios y hemos quemado el cielo, ¿no? Y entonces hay que hacer todo lo contrario para que eso desaparezca. Entonces, si empezamos a eliminar, que es lo que aquí es muy curioso Hawkins, porque especifica y te recalca, insiste y te machaca para que lo vayas entendiendo durante páginas y páginas, lo que no hace Dios, lo que hace no te lo dice porque Dios no hace nada, simplemente es. Entonces, ir despejando todo lo que hacemos nosotros es como cuando Hawkins te lleva de la mano en este proceso tan bonito. Realmente es impresionante para entender un poco, acercarte a experimentar lo que podría ser Dios, ¿no? Que sí, más en todo, ¿no? Ahondando un poco en esto, es muy interesante. Él habla específicamente de la proyección antropomórfica. La proyección antropomórfica es que los humanos no podemos sino proyectar lo que nosotros creemos ser en Dios. Y entonces esa proyección antropomórfica es la que dio lugar, digamos, al Dios del Antiguo Testamento, que tiene emociones, que tiene estados de ánimo, que es celoso, que es violento, destructivo. Todo esto son proyecciones humanas y básicamente, digamos que en la base de toda la comprensión de la espiritualidad está el entender que nosotros, los seres humanos, somos seres proyectivos, que proyectamos, interpretamos, proyectamos el mundo, proyectamos sobre el mundo nuestro contenido interno y reinterpretamos lo que nos llega del mundo en función también de nuestros contenidos internos. Entonces, es muy importante entender este proceso de la proyección, ¿no? De cómo proyectamos en Dios nuestros propios contenidos. Y en realidad no lo podemos hacer de otra manera. La cuestión es si llegamos a cuestionarnos cómo pensamos. Y esto nos abre la puerta a otro de los grandes temas que toca Hawkins en este libro, que es la mente, el pensamiento y nuestra relación con el pensamiento, ¿no? Nuestra relación con cómo nos relacionamos con el pensamiento, qué es el pensamiento para nosotros. Y básicamente lo que nos dice es que no necesitaríamos pensar. De hecho, habla con mucha energía sobre esto. Habla diciendo que, de hecho, el pensar es estar disociado de uno mismo. El estar en sí, el estar en uno, es no pensar, es estar en el ser. El pensamiento, digamos, es lo que nos disocia de nosotros mismos. Refiriéndose a este pensamiento continuo, repetitivo que solemos tener y que, tal como él dice, es totalmente innecesario. No necesitamos pensar para vivir. Digamos que sabemos vivir sin pensar, pero de algún modo, somos adictos al pensamiento porque estamos acostumbrados al placer de pensar, por así decirlo, al gusto que nos da pensar y muchas veces somos adictos inconscientemente a las sensaciones corporales que sentimos en función de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Es decir, mantenemos la rueda del pensamiento continuamente activada porque somos adictos a las sensaciones que nos produce, a la gratificación del pensar. Pensamos, por así decirlo, nuestros pensamientos preferidos. Y esto tiene una química corporal, tiene unos efectos en nuestro sistema nervioso, nos apacigua, nos tranquiliza, digamos que reduce nuestro miedo, etc. Entonces es muy interesante todo este planteamiento donde se plantea, somos seres pensantes, por un lado buscamos comprender las cosas, pero ese exceso de pensamiento, esa continuidad de pensamiento es completamente innecesaria. Podríamos vivir en silencio y pensar
allí cuando necesitamos pensar, cuando necesitamos resolver un tema puntual o planificar algo puntual, pero luego volver al no pensamiento. Y sin embargo somos adictos a esa gratificación del pensamiento, a esa sensación corporal inconsciente que nos produce pensar que somos geniales o que tenemos éxito, o bien al revés, podemos ser adictos a la culpa, podemos ser adictos a la sensación que nos produce la culpa, etc. Podemos ser adictos tanto a lo positivo como a lo negativo, pero esa adicción inconsciente es lo que mantiene el tren de pensamiento en continuidad. Sí, sí. Muy interesante. El problema es precisamente lo que decía Miguel, que pensamos. No hace falta pensar, los pensamientos no sirven para nada. Los pensamientos es el instrumento que utiliza el ego para urdir planes, o para atacar o para defenderse. Nunca para nada positivo, aunque se lo venda a sí mismo como para algo positivo, ¿no? Realmente, por ejemplo, para acercarnos al ser, existe la meditación, y la meditación, los grandes maestros de meditación ya te dicen que es imposible no pensar, ¿no? Porque el pensamiento va a venir automáticamente porque hemos elegido el sistema de pensamiento del ego. Entonces, ellos te dicen, bueno, los pensamientos, para empezar a meditar, puedes irlos apartando con las manos, porque detrás de las nubes, es como apartar nubes, siempre está el sol, ¿no? Vas apartando y el espacio que hay entre las dos nubes, aunque sea de un segundo, después de 2, de 3, en ese espacio que no piensas, empiezas a acercarte un poco a esa vibración del no pensar, lo que comentaba Miguel. Y es un proceso, es un entrenamiento mental, que aquí, por ejemplo, Hawkins nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Y hay que ser consciente que los pensamientos no sirven para nada, pero nos sentimos obligados a pensar, aparte que los pensamientos, como comentaba, nos crean reacciones fisiológicas de todo tipo, ¿no? De hecho, todas las enfermedades... Una química corporal, ¿no? La química corporal, la fisiología... A través de los neurotransmisores, del torrente sanguíneo, etc. Exactamente, los neurotransmisores condicionan toda la psicobiología cerebral, condiciona exactamente la salud de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. No hay que pensar, pero eso no se puede decir. Hay que empezar a pensar de otra manera, a ser conscientes de nuestros pensamientos y empezar a liberarnos de ellos. De alguna manera... Y quizá tener menos control también, a querer controlar menos todo. El ego lo quiere controlar absolutamente todo. Sí, sí. Básicamente es el disparador del pensamiento, es esta necesidad y este deseo de controlar. Sí, sí. Y el doctor Hawkins dice otra cosa muy, muy interesante con respecto al pensamiento que no quiero que se nos quede en el tintero porque es fascinante. Él dice, los pensamientos no son personales, no son nuestros propios pensamientos. Tenemos los pensamientos del nivel de conciencia con el que conectamos. Nosotros somos el dial de la radio y conectamos con una banda de radio donde hay una serie de pensamientos. En función de la vibración en la que estamos, conectamos con una serie de pensamientos que son los que van dando vueltas en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo energético. Entonces, si cambiamos el dial, empezamos a entrar en otro tipo de pensamientos o bien empezamos a entrar también en espacios de silencio, en espacios de más quietud, de más serenidad. Pero esto es muy importante porque de alguna manera nosotros nos arrogamos la autoría del pensamiento. Estos pensamientos me gratifican porque son míos, porque yo pienso esto. Y cuando el doctor Hawkins nos dice, no, los pensamientos no son personales. Si tú accedes a un nivel de conciencia, ahí hay un nivel de información. Ese nivel de información te es transmitido porque tú has sintonizado con esto. Claro, exactamente. Hay gente que dice, por ejemplo, que lo que yo pienso. Entonces te dicen, maestros, que te dicen, lo que tú piensas ya lo han pensado millones de personas antes, que es lo que comentaba Miguel. Los pensamientos ya están ahí, ya existen, los sintonizas como un dial de radio, entonces no es nada que tú estés creando. Estás simplemente utilizando para urdir planes siempre, para atacar o defender. Yo quería leer también, que no se me pasara,
porque Hawkins es muy gracioso también, como explica las cosas, cómo insiste y cómo machaca con las cosas. Y aquí en el capítulo de la naturaleza de Dios, dice una cosa que es importante porque así eliminamos ya ideas. Desde el ego no podemos entender lo que es Dios. Entonces hay un párrafo que dice: la experiencia de Dios no es posible para el ego, que está limitado a la percepción y se ocupa de conceptos, sentimientos y formas. Dios es inmaterial y no es detectable por rayos X, espectrómetros, película fotográfica, contadores, Geiger, detectores de metales, ni detectores ultravioletas o infrarrojos. Aquí tenía el día, ¿eh? Que son las herramientas favoritas de los investigadores paranormales cuando buscan espíritus, entre comillas. Aquí ya te lo pone muy claro, ¿no? Que todo lo que, el máximo avance científico, todo lo que podamos aquí inventar, creamos que ya nos estamos acercando, estamos en el sistema de pensamiento del ego, en la mente separada de la mente verdad, ¿no? Del espíritu, del ser, ¿no? Entonces aquí no hay salida. En este círculo vicioso no hay salida, ¿no? Entonces, bueno, es impresionante. Por eso, y sigue diciendo, el amor de Dios es condicional, no es arbitrario ni evanescente, ni está dosificado en función del merecimiento. Es que son ideas totalmente diferentes de las que estamos acostumbrados a vivir. Por ejemplo, más ahora, estamos un momento en esta realidad, entre comillas, que vivimos, en el mundo complicada, ¿no? Es la guerra, todo esto. Sería muy interesante que nos acercáramos a intentar ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Acercarnos a la experiencia de Dios, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y sí, entonces, todo el mundo va a la guerra en nombre de Dios. Claro, por ejemplo. Hasta ahora las guerras son en nombre de Dios, son guerras de dioses, ¿no? Son guerras de dioses. Sí. Es impresionante, ¿no? Y entonces, otra cosita que, si te parece, me gustaría añadir, me parece muy, muy interesante también, una de las cosas que dice Hawkins es que así como el sonido se oye sobre un trasfondo de silencio, el pensamiento se detecta sobre un trasfondo de conciencia. El pensamiento, podemos ser conscientes del pensamiento porque hay una vibración que está detrás del pensamiento, que es donde el pensamiento se da. Es la vibración de la conciencia. Es en la conciencia donde emerge el pensamiento y donde se deshace. El pensamiento emerge de la conciencia, está vigente y se vuelve a deshacer. Entonces, básicamente, en este momento evolutivo, la humanidad como colectivo estamos en este proceso de pensar continuamente. Y lo que él sugiere es que nuestro paso siguiente colectivo también sería empezar a llegar a esos espacios de silencio desde donde miramos el pensamiento, desde donde somos conscientes del pensamiento sin estar totalmente identificados. Cuando estamos como menos conscientes, más dormidos, estamos identificados con el pensamiento y con la rueda de pensamiento. Cuando estamos más despiertos es cuando podemos ver el pensamiento y en la medida que vemos el pensamiento es cuando somos capaces de elegir lo que queremos pensar. Entonces estamos más cerca de nuestra verdadera identidad. Cuando elegimos lo que queremos pensar, no estamos totalmente fusionados, identificados con el pensamiento, sino podemos ver el pensamiento desde la conciencia y elegir. Esto, quiero ir por esta línea de pensamiento o quiero ir por la otra. Empezamos a tener elección y ese es el momento a nivel colectivo donde podemos apuntar esa conciencia del pensamiento, dejar de estar identificados ciegamente con el pensamiento, que es lo que es estar dormidos, y empezar a poder observar y por tanto tener elección, tener opción sobre lo que quiero pensar. A mí me gustaría leer, antes de acabar, algún párrafo sobre la realidad de Dios. Y en el momento que estamos viviendo hoy en día,
parece que estamos viviendo, porque no nos olvidemos que es un sueño. Hay un párrafo que dice, la realidad de Dios. Dice, Dios no manda inundaciones, ni guerras, ni terremotos, ni volcanes, ni tormentas, ni rayos, ni lluvias. Dios no enloquece ni destruye civilizaciones, ni grupos étnicos, ni ciudades. A Dios no le interesan los campos de batalla. Él no tiene enemigos a los cuales haya que matar. Los infieles, los creyentes y todo lo demás son posicionamientos del ego humano. Incluso los seres humanos sensibles están más allá de tales pequeñeces mentales y de sus juicios. A Dios no le preocupa que alguien crea en Él o no. Sin embargo, las consecuencias serán bien diferentes. Y acabo, para que veamos lo que tenemos en el mundo, nosotros lo que hacemos. El mundo está lleno con la gracia de David Hawkins, que esto Miguel ya lo conoce, pero a ti, Javier, te hará gracia. El mundo está lleno de bienintencionados, pero ingenuos, recitadores de mantras, trabajadores de luz, adoradores de objetos sagrados, amuletos, diagramas, lugares sagrados, ruinas druidas, hechizos místicos y lugares de peregrinación, como Machu Picchu, Stonehenge, las pirámides, el Gange, templos antiguos, vórtices de energía y todo lo demás. A esto se le podría denominar hacer el circuito, pero con el tiempo uno tiene que meterse dentro de él. El cielo está dentro de ti, dijo el Señor Jesucristo. Dios se revela más allá de todas las formas. Entonces, bueno, es importante porque, como decíamos hace rato, Hawkins te lleva, no en este libro, El ojo del yo, que es una maravilla, en todos sus libros, te lleva de la mano de una manera muy graciosa a veces, muy interesante, con mucho amor, con mucha capacidad, con mucha sabiduría, te lleva hacia todos estos procesos para que tomes conciencia realmente de cómo nos intentamos acercar en el mundo a Dios o la espiritualidad y que no tiene nada que ver cómo hay que acercarse. No hay que buscarlo fuera, hay que buscarlo dentro, ¿no? Entonces, para mí este es el gran regalo que nos hace Hawkins en este libro, en El ojo del yo, el ojo que todo lo ve, y en todos sus otros libros. Muchas gracias. Dios es inocente, como decía Platón, ¿no? Y depende de nuestros ojos. Depende de nuestra proyección, sí. Sí, de nuestra proyección y cómo distorsionamos. Sí, yo además tengo una pregunta, ¿eh? Añade, Miguel. Sí, cabe una cosita que es, una de las cosas que más insiste el doctor Hawkins es en la ingenuidad humana. Sí. En lo tendentes que somos a creernos todo tipo de historias y cuentos que nos cuentan, ¿no? Digamos que de manera natural no tenemos defensas para cuestionar o para discernir. Y esto es un punto de madurez hacia el que él señala continuamente. La necesidad de discernir, la necesidad de no ser tan crédulos, de no creernos todo lo que se nos dice y de discernir, incluso si esto es verdad, esto es relevante para mi vida o no. Y en este sentido también tener un propósito claro, tener una meta clara, qué es lo que quiero, cuál es mi meta, qué es lo que me lleva a la meta, qué es lo que no me lleva a la meta. Porque si vivimos simplemente en esta apertura y credibilidad de todo, simplemente nos vamos llenando de contenidos desordenados y no acabamos estando en 1000 cosas y no estando en ninguna. Entonces, esta es una de las grandes insistencias del doctor Hawkins, ¿no? El mirar hacia la inocencia, la ingenuidad de la mente humana, la tendencia a creernos todo lo que se nos dice y la necesidad de aprender a discernir dónde voy, qué quiero, cómo voy a llegar allí. Así es. Gran charla, gran libro. Voy a cambiar la maleta porque salgo de viaje y me lo voy a llevar para acabar de leerlo, porque creo que me falta lo mejor. Muchas gracias por
por vuestras explicaciones, por vuestros comentarios. Felicidades por hacer esta edición también de libros, que creo que enriquece mucho, y más en estos momentos. Yo quería acabar con el capítulo 21, que es algo que a mí siempre me apasiona, ¿no? El génesis y la creación, la evolución. No sé si tendríais unas palabras de lo que nos cuenta Hawkins en este capítulo, en el génesis. Porque hemos Sí. hablado del no tiempo y igual podría ser una manera romántica. Muy resumido en un par de líneas. Él lo que dice siempre es que la evolución es la creación, que Dios está que Dios está en la evolución y en la creación, y que el despliegue de la existencia es Dios. No hay diferencia, no hay distancia entre Dios y la creación. La creación es Dios, la evolución es Dios, el despliegue de la creación en sí es Dios. No hay un Dios que esté fuera y que esté supervisando, que tenga un plan y que esté supervisando su plan. Digamos que está metido en todo y en todas las cosas que van desplegando su esencia a cada momento. Dios es todo y está dentro de cada cosa y va desplegando, y cada cosa, cada persona, cada sujeto va desplegando su esencia a cada momento. Esto sería un resumen de lo que dice. Absolutamente acorde con la filosofía perenne, ¿verdad? Estas palabras, grandes palabras. Bueno, no sé si queréis decir una última... Saludos, Bueno, Jordi. del capítulo que comentas, te diré cómo acaba el capítulo, que dice: felizmente, un pensamiento amoroso es muchísimo más poderoso que un pensamiento negativo. Si no fuera así, ya no quedaría nadie en este mundo para contarlo. Bueno, muchas gracias. Javier, muchas gracias. Igual os propongo hacer otra sesión de este libro, Muy este bien. gran libro que lo dejo aquí en pantalla, El grano de mostaza, del que nada está oculto, Dr. R. Hawkins, El ojo del yo. Muchas gracias, Jordi del Rey. Muchas gracias, Miguel Iribarren. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.